Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de aquí de Contracara por TLB1, toda la verdad primero. Gracias por acompañarnos, vamos a tocar un tema que se está dando generalmente con estas nuevas olas que vienen y que se van imponiendo y de alguna manera nos alteran un poco el sentido de las palabras, el sentido de las acciones, el sentido. Eso es lo que trae, por ejemplo, un debate, un análisis que se está dando, que es el poliamor. ¿Qué es el poliamor? Bueno, lo vamos a describir en un rato, y por supuesto un poco el cambio o transgresión de las palabras, este progresismo nuevo en la juventud, de eliminar tanto el masculino como el femenino y terminar en una EX o una E, como para hacer un esquema bisexual o que no tenga sexo. Y vamos a analizar también un poquito de la educación sexual que se viene dando, y también es una transgresión hacia nuestros niños. Esto ya lo hemos tocado en programas anteriores, pero amerita tocarlo, analizarlo también un poquito más con profundidad, como siempre lo hacemos o a veces lo hacemos. Si quiere colaborar con TLB1, puede hacerlo a través de nuestra página web, YouTube, Facebook, como quiera. Tiene un menú de opciones, puede ingresar y ayudarnos. Es una forma de colaborar con TLB1 y ayudarnos a crecer, de la misma manera que los cursos de CEPA, Centro de Estudio de Pensamiento Americano. Veamos esto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Así es, cursos valiosísimos. Así que esperamos que cuenten con ellos. Vamos a tocar ahora el tema, no vamos a seguir ahondando para no perder mucho tiempo y ganarlo en el programa. Vamos a tocar el tema de poliamor, el tema del lenguaje sexual, es el lenguaje neutro que se quiere utilizar, y el tema de la educación sexual que tanto afecta a nuestros chicos y que parece que ya está aprobado por la Cámara de Diputados, y encima quieren hacer mucho más barullo en todos los colegios, no importa cuál sea, religioso, estatal, público, privado, el que sea. Vamos a tocar todos estos temas con nuestro querido amigo Silvio Maresca. ¿Cómo estás, Silvio? Gusto de tenerte de vuelta y aclarar tantos puntos. Gusto de invitarme tan seguido. No, bueno, cada 2 semanas vamos a tocar temas que hacen a lo que ocurre hoy, que nos duele tanto porque nos alteran nuestro sistema de vida, nuestra educación, nuestra formación. Parece que esta globalización, ¿no?, nos va atropellando, ¿no? El tema del poliamor, que según lo que anduve investigando en internet, porque no era un tema que estaba tan familiarizado, dice que se entiende con amar a varios, ¿no?, a varias personas a la vez. Se dice que es una forma de amar consensuada, consciente y ética, según los que plantean. También dice que es un movimiento que empieza a surgir en los 90 y que es como un movimiento globalizador, ¿no? Se habla de poliamores, poliamoríos o simplemente polis, y bueno, y ahí se tergiversa y se mezcla todo. Frente a la monogamia, ¿no es cierto?, o la poligamia, que algunos sectores en el mundo todavía se utilizan o se usa o es una costumbre, claro, como en los mundos árabes, o etcétera, o también creo que eran los testigos de Jehová, creo que son ni idea eso, ¿no?, los mormones. En la vieja estilo mormón la poligamia era aceptada, ahora no de acuerdo a las normas norteamericanas. Debe ser una monogamia, pero de todas maneras existió. ¿Cuál es tu opinión? Porque esto empezó a tomar auge con algunos artistas, se tocan temas de televisión común, estos medios masivos que destruyen. Sí, empezó, creo yo, por lo menos que yo me enterara con algunas declaraciones de ese sujeta, habría que decir, sí, no sé. Sujete, bueno, pro aborto, no, pro todo. No, con ese sujete particular que es Florencia Peñi. Florencia Peñi. ¿Cómo lo digo? Sí. No sé cómo decirlo.
que ya sabemos qué clase de elemento es, ¿no? Sabemos de su adhesión fanática al kirchnerismo, pero fundamentalmente todo en función de un afán de protagonismo. Sabemos de sus videos porno también, digamos, ¿no? Que están a disposición de cualquiera. Sí. Con algunas declaraciones de ella. Ahora, claro, esto antes se llamaba promiscuidad, creo, ¿no? La palabra adecuada. Pero ahora es una promiscuidad aparentemente convenida, convenida entre dos, ¿no? Como dicen, consensuada, ¿no? Claro, en una pareja, digamos, acuerda, se contrato, digamos, porque en la sociedad liberal todo se piensa en términos de contratos, tema que habría que revisar realmente si el Estado tuvo efectivamente su origen en un contrato, si la familia tuvo originariamente su origen en un contrato. Todo esto es una ficción en realidad, ¿no? Jurídica. Pero entonces, digamos, de acuerdo a ese contrato, cada uno de los miembros de la pareja puede tener libremente relaciones con personas no necesariamente del sexo opuesto, ¿no? Puede ser también del mismo sexo. Bueno, no sé, qué atrasado que estoy. Dije sexo, palabra también prohibida, digamos, ¿no? Género. Género, claro, género. O sea, la naturaleza no existe, ¿no? Esta es la premisa, la naturaleza no existe, todo es una construcción cultural. Así como en el siglo XIX se pensaba que todo era naturaleza, y la cultura no era más que un epifenómeno de la naturaleza, ahora pensamos que todo es cultura, digamos, ¿no? Que todo es una construcción cultural. Son modas, formas de ver, etcétera, pero en ambos casos totalitarias, digamos, ¿no? La verdad, como siempre, está un poco en el medio, digamos, hay un poco de naturaleza y un poco de cultura en cada uno de nosotros, ¿no? Siempre está en el medio, nunca lo verdadero se deja atrapar en oposiciones binarias, digamos, ¿no? Estando de un lado o del otro. Ahora, yo digo, el adulterio, el antiguo adulterio, porque ahora sí hay que llamarlo antiguo a partir de esto, tenía cierto atractivo, ¿no? Más allá de que pueda ser condenado moralmente, porque implicaba, digamos, la traición, el deseo, la tentación, el disimulo, toda una cantidad de formas de proceder que, más allá del bien y del mal, como diría el compañero Federico Nietzsche, son actitudes humanas interesantes, que no se deben perder así nomás, ¿no? Ahora todo tendría que ser transparente, absolutamente transparente, todo dicho, todo hablado, todo sabido, digamos, ¿no? Y a esto se suma la imposibilidad de renunciar a algo, digamos, ¿no? Quien practica la monogamia, que es nuestra manera tradicional de relacionarnos en una pareja, renuncia, digamos, como el sacerdote con su celibato renuncia, es una renuncia más dura, renuncia a algo, digamos, bueno, en el caso del matrimonio, a tener relaciones sexuales. Dije sexual otra vez, lo siento un poco, Juan Manuel, qué sé yo. No, es que se acá me escapa la palabra. Lo que tenemos que hacer no se puede decir sexo. Bueno. No, en realidad acá tenemos que hablar bien. Por eso, bueno, ya sabemos que hablar mal afuera. No, yo soy un filósofo cimarrón. Alguien me criticó, un televidente, que digo malas palabras, y yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, me interesa mucho, en un 90% lo que usted dice, pero usted a veces usa términos inapropiados. Le aclaro a nuestro televidente que yo soy un filósofo cimarrón, o sea, de manera tal que no practico un lenguaje académico, o no siempre, por lo menos. Entonces, digo, el mismo San Pablo nos enseña que la tentación es un efecto de la ley. A lo que se busca es la desaparición de toda legalidad, con lo cual probablemente desaparecería también la tentación y con ello el deseo, en esta suerte de transparencia absoluta. Pero además, como te decía recién,
no renunciar a nada, esta sería la cuestión, ¿no? Quererlo todo, hay una especie de ilimitación del querer, ¿no? Me hace acordar de esa publicidad que creo que es de Movistar, de que, bueno, con esto tenés llamadas ilimitadas, ¿no? Es decir, todo es ilimitado. No se está dispuesto a renunciar a nada en función de otra cosa, ¿no? Me acuerdo de Kierkegaard decía o lo uno o lo otro, ¿no? Cuando hablaba de la necesaria decisión, ¿no? Porque la decisión supone una elección. No, yo quiero tener pareja, pero además quiero coger, perdón a mi televidente, discúlpeme, con todo el mundo, aunque se me dé la gana, varones, mujeres, chicos, lo que sea, porque por este camino también la pederastia dentro de un tiempo va a ser aceptada, ¿por qué no? Claro, bueno, ya está aprobada en ¿Por Francia. qué no? Ya está aprobada en Francia. No lo sabía, pero no me extraña. Estos días. No me extraña. Y entonces, bueno, en eso estamos. Ahora, siempre vuelve el mismo problema, es la pregunta del millón, ¿no? Estamos en un proceso de progreso de la civilización, por eso ciertas normas van quedando anticuadas y ya no son necesarias. Estamos generando nuevos valores de esta forma, ¿no? Lo que Nietzsche pedía era una nueva tabla de valores, dada la decadencia del cristianismo. O simplemente estamos ante una disolución de las viejas instituciones y no ante la creación de nuevos valores. Yo pienso esto último, ahí me inclino por esto último. Tengo dudas a veces tengo dudas, debo reconocerlo, pero básicamente me inclino por pensar que este es un proceso de mera disolución, digamos, ¿no? Donde se disuelve el Estado, se disuelve la Iglesia o las iglesias, se disuelve la familia, se disuelve el matrimonio, se disuelve la relación padres-hijos, la relación filial, ¿no? Así se llama. Sí, sí. Se disuelve la relación con los muertos, el culto a los muertos. Así que yo no veo en el horizonte la creación de nuevos valores. Yo no creo que la promiscuidad sea un nuevo valor, digamos, ¿no? Y además creo que se pierden cosas que muchos considerarán malas, que la moral tradicional puede considerar malas. Fíjate que yo también tengo mis ambigüedades en ese sentido, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Como la mentira, el disimulo, el adulterio, pero que también tiene que ver con la tentación, con el deseo, porque en este camino que vamos va a desaparecer el deseo, porque si todo es transparente, el deseo tiene que ver de alguna manera con lo prohibido siempre, ¿no? Y para que haya lo prohibido tiene que haber ley. Si no hay ley, no hay prohibición. Mira, leer las epístolas de San Pablo es fundamental para entender todo estos procesos, digamos, ¿no? El gran conflicto de Pablo, cuando todavía no había efectuado su conversión, era con la ley judía, ¿no? En este caso. Porque él decía que en cuanto se le hacía presente la ley, aparecía la tentación y con ella el pecado. Digamos, ¿no? Contrariamente a lo que habitualmente se piensa, ¿no? Que la ley está para prohibir el pecado. No, la ley de alguna manera impulsa a la tentación. Y la tentación y el pecado son algo interesante. Y todo lo que al hombre le ha pasado históricamente en relación con el pecado, el arrepentimiento, la culpa, todos esos son factores humanizantes importantes. Yo no estoy haciendo una apología ni de la culpa, ni del arrepentimiento, ni del pecado. Pero estoy diciendo que si perdemos todo eso en función de esta transparencia inerme, inocua, estúpida, ¿no? Mersa, porque hay que decirlo así finalmente, grasa, esto es grasa. No veo que vayamos por un camino muy conducente. Pero después está el fenómeno del lenguaje, fundamental en esto, digamos. Todo debe ser dicho de otra manera, digamos, ¿no? Y ahí vamos enseguida, si vos querés, a lo de la E. A mí me gustaría antes... No se puede decir promiscuidad, ¿no? No, pero hablaste... Hay que decir poliamor. Claro, hablaste de eso y en realidad, bueno... Como si amar fuera una cosa tan fácil, además, ¿no? Bueno, eso sería todo otro tema. Uno no puede amar a 200 personas.
Digamos, Claro. el amor es una cosa muy profunda, muy compleja. En realidad eso, Muy difícil. ¿vos lo interpretás como amor o es simplemente calentura Es que ahora la palabra sexual? amor, la Es palabra amor es quiero otra palabra tener devaluada. relaciones y punto. Y no tener culpa o que nadie me lo prohíba, ni siquiera el matrimonio en el cual tengo me deba permitir a mí hacer lo que también quiero. Sí, claro, claro. Es decir, no tiene es ya eso, límites. Es eso, ¿no? Es eso, o sea. Pero la palabra amor también ha perdido su Pero peso, no es amor, su ¿no? peso ontológico, digamos así, ¿no? Su peso, su densidad. Vos ves que las comunicaciones telefónicas se dice te amo, todo el mundo dice, uno no puede amar a todo el mundo, puede quererlo, apreciarlo, considerarlo, ¿no? Pero amar es algo muy profundo y muy difícil, enormemente. Yo no sé si alguna vez he amado, por ejemplo, me lo pregunto muchas veces. Amar significa, por ejemplo, ser capaz de sacrificarse por el otro. Digamos, dar sin vacilar la vida por el otro, por ejemplo. No es coger. Amar la patria, amar a tus padres. Bueno, ¿cuánta Hay gente ha dado hay en el pasado claro, su vida por la patria? amar la patria. ¿No? El amor de Dios, por ejemplo, o el amor Y después que, cristiano. aunque no tenga nada que ver decirlo ahora, pero todo esto ¿de dónde viene? Viene de Estados Unidos. Estos son modas que vienen como el aborto y como mil otras cosas. Este país es una caricatura, no solo en el plano de lo económico, lo político, en lo cultural, que es lo que más me preocupa siempre a mí, porque todo está determinado por la cultura, en definitiva, ¿no? Y los progresistas saben bien esto, por esto esta operación permanente sobre el lenguaje, ¿no? Por eso trabajan sobre el lenguaje. ¿Qué son los progresistas? Una mezcla extraña, difícil de entender, o de conceptualizar por lo menos, no sé si de entender, de conceptualizar, una mezcla entre los restos del naufragio del marxismo y el ultraliberalismo, en lo cultural, no en lo económico, pero sí en lo cultural. Que esa es toda la temática de los derechos, ¿no? Se supone que hay derecho a todo, obligación ninguna, ¿no? Entonces, la subversión se mueve, y digo subversión, dije subversión, que lo anote página 12. Viene por el lado, digamos, de la exigencia indiscriminada de todo tipo de derechos, que tiene que ver también con aquello que yo te decía antes, de no estar dispuesto a renunciar a nada. Digamos, no hay límite. Esto dicho de otra manera, no hay padre. No hay padre. Y esto dicho de otra manera, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Hablamos eso, sí, por supuesto, y se avisora porque ya entra un siglo de las mujeres y de los jóvenes, ¿no? Es como que entramos hoy los jóvenes gravitan enormemente sobre las políticas. Sí, pero ¿no? jóvenes, cuando decimos jóvenes, bueno, nos digo referimos a porque, varones, nos referimos a varones feminizados. Bueno, sí, bueno, es el joven, llamémoslo, no importa si es hombre o mujer. Vamos a decir jóvenes y jóvenes. Desvirilizados, diría yo mejor. Vamos a hacerlo jóvenes y jóvenes. Pero para No, sexualizarlo. No, ahí lo tenés bien, tenés la ella puesta y listo. No hay problema. Ahora, ahí nadie se enoja. Eso que tal vez, vos bien decías, ¿no? De San Juan, etcétera, la religión católica ha hecho una contribución a Occidente de ordenar ciertas normas. Así ¿no? es. En un Ahora, periodo, porque acordate complejo. cuando se impone la religión católica, el caos que era el mundo pagano en plena decadencia. Exacto. Acordate el caos. Exacto, donde esto Caos, era moneda corriente. Es decir, lo que hace es ordenan pautas para una mejor convivencia y en realidad es un concepto... No, mejor no, te corrijo. Para una posible convivencia, porque si no hubiera sido un suicidio en masa. Total, bueno. Ojo, no hay nada que garantice que el hombre desee, lo que llamamos el hombre, desee conservarse indefinidamente. Porque puede ir contra la vida. El hombre es un animal muy complejo, ¿no?
porque tiene de biología, tiene de naturaleza, pero tiene de cultura, y la cultura es muy, como vemos en este momento, muy pregnante, ¿no? Volviendo, para que no se me escape la idea. No, pero disculpame, también tengo mis años y me olvido. Pero digo, ordena, y ahora están hablando de una nueva construcción cultural, ¿no? Como si eso fuera una construcción cultural, y no fuera una construcción moral, cultural, social, política, es decir, entre toda una serie de valores, no es simplemente cultural. Pero hace que vivamos en armonía, nos respetemos, etcétera, que haya menos conflicto y probablemente muertes, daños. Eso, en el concepto general, lo tenemos como el bien, ¿no? El bien hace que, más allá de que uno distinga, supongamos en el adulterio o en algo a escondidas, no digo que tenga su sabor, pero uno sabe que está mal, porque en el orden uno lo entiende como que uno tiene que seguir estas normas. Y esto es fuera de la norma. El ir fuera de la norma es anormal o queda mal. Así como el paganismo en su época de florecimiento estableció lo que era bueno y lo que era malo, y después se entró en la ahora, no teniendo el esto, cristianismo lo hizo también en su momento. No teniendo esto, es el mal absoluto, es el mal total. Bueno, para el concepto de un orden, que tiene que haber un orden, porque o el bien no absoluto, existe el orden. Sea, bueno, en el bien hablo del orden, ¿no? Caótico. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿De dónde nos dirigimos entonces? Porque esto genera conflictos, se disipan una serie de temas y se generan una multiplicidad de otros. El hombre deja de ser hombre en el concepto de hombre, la mujer ya pasa a otro rol que es totalmente distinto. ¿No es cierto? Es una cosa muy compleja. Estamos diabólica, entrando en una época, estamos entrando pero no digamos diabólico, porque si no nos agarra página 12 otra vez. Pero que sí, ellos son diabólicos, pues son promotores del diablo. Sí, sí. El diablo, claro. En toda religión hay Dios y el diablo, ¿no? Y yo digo, sería interesante que estos muchachitos de página 12 y los progres en general, que hablan de nuestros pueblos originarios, le preguntaran a estas distintas culturas, las que se han conservado de los pueblos originarios, les preguntaran si existe o no lo demoníaco. Sí. En general van a obtener una respuesta positiva. Una de las características, como explicó bien Rodolfo Kusch, de lo americano, precolombino, es justamente esta fuerte presencia de lo demoníaco, porque lo sagrado siempre implica los dos aspectos, digamos, lo divino y lo demoníaco, que según le explicaba Rodolfo Kusch, sobre todo en una magnífica obra que se llama La seducción de la barbarie, impidió siempre al hombre precolombino concretar la forma, digamos, porque siempre estaba arrastrado por esa potencia demoníaca, ¿no? No, yo te diría que en nuestra época hay una enorme perplejidad respecto del bien y del mal, ¿no? La disolución del orden cristiano, digamos, lleva a esto que no, a esta dificultad en establecer lo que es bueno y lo que es malo, digamos, ¿no? Y eso es imprescindible, ¿no? El mismo Federico Nietzsche, perdona la insistencia, en La genealogía de la moral, una de sus obras más importantes, dice: no se crea que cuando yo hablo de más allá del bien y del mal, más allá de Gut und Böse, no distingo lo bueno y lo malo. Y dice Gut y Schlecht. O sea, una palabra distinta, ¿no? Como decir, bueno, yo rechazo el bueno y malo de la moral de esclavos, defiendo lo bueno y malo de la moral noble, de la moral de señores, digamos, ¿no? O sea que más allá del bien y del mal es más allá del bien y del mal tal como lo ha establecido la moral de esclavos, digamos, ¿no? Que le identifica con el cristianismo, equivocado o no. Digamos, bueno, ¿no? Ahora sí. Hablamos de que esto es un movimiento global. Cuando es global ya no tiene identidad. Y lo global, que se ha venido en este último tiempo, este nuevo orden mundial en el cual ordena todo de otra manera, sí, orden, bueno, es apartar lo bueno para hacer creer que lo bueno es
esto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El traspaso de lo bueno a algo era Dostoyevsky que decía que nos lleva a si Dios ha muerto, todo está permitido. Claro. Ahí Lacan responde, si Dios ha muerto, nada está permitido. Porque entre todo está permitido y nada está permitido, hay un juego raro ahí, ¿no? Pero quiero decir, es parecido este tema de la promiscuidad legalizada. Si legalizada ya no es más promiscua. Bueno, no legalizada, en realidad no sé, tenés razón, no sería legalizada, pero digamos promovida. Es similar para mí al tema de los swingers, ¿no? Y tenemos que usar una palabra extranjera ahí porque esto viene de allá del norte. Que también es una cosa horrenda, porque digo, ni siquiera está, vuelvo a lo mismo, ni siquiera está permitida la tradición de infidelidad, no, sino que es una infidelidad confesada, es una cosa ridícula, realmente ridícula. Porque además la infidelidad supone riesgos, ¿no? Esta promiscuidad que se plantea ahora, o el tema de los swingers, no supone riesgos, digamos, al contrario, está todo dicho, digamos, ¿no? Y una de las características interesantes de lo humano es enfrentar, me gusta toda esa palabra, ¿no? Pero para lo que voy a decir, es habérselas con el peligro, digamos. El peligro es interesante, porque el peligro, por ejemplo, de ser descubierto en algo contrario a la ley, a la costumbre, a lo vigente, etc. Ese peligro hace surgir en el hombre una enorme cantidad de cosas. Vos te das cuenta que yo apunto siempre lo mismo, apunto a evitar la uniformidad chata que deviene de la transparencia absoluta. Debe haber secretos, debe haber enigmas, debe haber cosas inconfesadas, prohibidas, digamos, para que aparezca en el hombre la pluralidad de su ser, digamos, ¿no? Y para que pueda reflexionar eventualmente sobre esto. Es extraño, vos sabés que yo no tengo una manera rara de pensar. No, pero tiene un condimento. Trato de como pensar, qué sé yo, de pensar. Llamémoslo que tiene también como cierto picante. Si no, no tiene sentido la vida. Si no hubiera leyes de tránsito y tuviera todo permitido, es decir, uno pasa una luz roja y no te pescaron, bueno, ya fue. ¿Viste? Ahí, ¿viste? O qué sé yo, tuve una historia y no me pescó mi mujer, no sé, qué sé yo. Puede haber, más allá de que uno sabe que está cometiendo un error, más allá de que, bueno, ese deseo lo llevó a transgredir la ley, que era volver a casa y, bueno, comportarse. Como también existía muchos que tenían queridas, ¿no es cierto? Tenían claro, vida. También en eso hay un problema. Pero aún así Juan, tenía cierta... también en eso hay un problema, Juan, que es hablan de hipocresía, pero la dificultad en este panorama decadente, yo me incliné por eso, y en este ser humano decadente, de adoptar compromisos a largo plazo, digamos, ¿no? Esto de decir, bueno, estaré contigo toda la vida, ¿no? Es un compromiso a largo plazo, seguro. Es una promesa a larguísimo plazo, ¿no? Además de te asistiré, que todo lo que se dice, incluso en el matrimonio civil. Hay una dificultad enorme en este sentido, que lo ves también en lo político. Se trabaja para mañana, para pasado mañana. No hay planes a largo plazo. Es porque los planes a largo plazo suponen una voluntad de milenios, yo te diría. Una firme voluntad. Y eso es una característica fundamental de la masculinidad, no del ser humano, de la masculinidad. La mujer puede ser conducida hacia eso, pero en la mujer no existe esa voluntad férrea que puede comprometerse por milenios. A largo plazo. Nuestros mártires cristianos
se comprometían por milenios o para la vida eterna, para siempre. Vamos a ir a un pequeño corte para salvar todo esto, no vaya a ser que lo perdamos. Vamos a un corte y volvemos enseguida con el filósofo Silvio Maresca hablando de estos temas. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos aquí con Silvio Maresca, valiosísimo lo que estamos conversando, porque también atañe a lo que ocurre hoy en la Argentina, ¿no? Y en el mundo. Esto globalista que de alguna manera es, ¿no?, apartar el bien y generar un caos universal, porque esto es el antidios, la antinorma, la antitodo. No es que era una construcción cultural. Ahora no hay ninguna construcción de nada, no es que hay una nueva construcción cultural que toma estos términos. Da la impresión, ¿no? Da la impresión de... ya no hay nada. Términos teológicos... Porque no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene gente, se habla de amor y en realidad es banalizar la palabra y el sentido del amor. Sí, en términos teológicos deberíamos hablar del anticristo. Sexo puro. Del anticristo, en términos teológicos deberíamos hablar del anticristo. Es el anticristo a pleno. Tomalo. A mí me encanta la teología, ¿no? Pero la tomo como los cristianos en el sentido, no en la letra, como los judíos, sino en el espíritu, digamos, ¿no? Entonces muchas veces tomo aspectos teológicos un poco metafóricamente, pero la metáfora es fundamental para comprender las cosas, digamos, ¿no? Todo el lenguaje es trópico, en el sentido de que está configurado por figuras retóricas, digamos, ¿no? No solamente la metáfora, la sinécdoque, la metonimia y la infinidad de otras figuras que hay, ¿no? Y a veces una representación teológica permite caracterizar una situación con mucha más claridad, o de una forma global que otras no. Si hablamos del anticristo hoy está perfecto. Es para caracterizar la época. La subversión de todo. Lo cual además da la esperanza de una redención también, ¿no? De una posible redención. Pero eso supone el surgimiento de élites que tengan características aristocráticas, nobles. La emergencia de una nueva nobleza, por supuesto no económica, porque esos son unos miserables. Bueno, pero es lo que rige, no hay nobleza, nobleza de alma, porque al estar el anticristo ya ni se entiende qué es la nobleza, porque se rompe todo. Y bueno, claro. Entonces ahí hablas de valores de poder económico. Donde una de las características del nihilismo es justamente confundir todo con todo, ¿no? Es decir, es que todos los términos pierden su sentido originario, digamos. Que es lo que se busca de una forma consciente por parte de los sectores progresistas. Cambiar, como decíamos antes, ¿no? Cambiar el lenguaje. Casi de una manera autoritaria, ¿no? Te diría. Por ejemplo, con esto de les chiques. También el uso de la E, ¿no? Vamos a ver este pequeño tramito, no vamos a hacerlo muy largo porque ya lo hemos presentado en otros programas, pero para que entienda la gente cómo es este tema del lenguaje que se está imponiendo. Por ejemplo, algo machista principalmente es el lenguaje que utilizamos. Y es una deconstrucción muy fuerte ya que se nos instaló desde el momento del nacimiento. Que vos te
refieras a nosotros y digas los chicos, me está excluyendo a mí como mujer, principalmente. Por ejemplo, eso es una actitud machista que es difícil de entender. Chicos y chicas, no, la verdad no. Claro, pasa que es difícil de entender en las El generaciones lenguaje adultas. inclusive, digamos, se maneja a través de la X o de la E. Lo más normal en la oratoria es decir les chiques, y cuando uno puede escribir tiene la libertad también de poner la X. Pasa Es algo que no tomó mucha dimensión realmente porque la habiendo- X en vez de la A o la O. Claro, pero eso se- Lo que pasa es que a es mí para en el un colegio me manejo. enseñaron que hay que escribir las palabras Y en el como colegio son. te Claro, enseñan pero cada por cosa. ejemplo, Y va, sí. chicas va con A. En el colegio me enseñaron que si una chicos chica tenía va pollera corta no había que no, respetarla. a mí no me encerraron eso. Permitime. Digo, hay que aprender a escribir bien, Claro, qué sé yo, ¿no? exactamente. ¿no? Pero también en el colegio, Eso no por cambia. ejemplo, hay una analogía muy interesante que refiere, por ejemplo, un automóvil o un vehículo de hace 150 años y uno actual. Imagínate las diferencias que puede llegar a tener. ¿Y? Lo mismo con un teléfono de hace 150 años y uno actual. Sí. Y ahora imagínate un aula de hace 150 años y una actual. ¿Cuántas diferencias puede llegar a tener? Absolutamente ninguna. Es una bajada de línea completamente nefasta. El sistema educativo occidental ya quedó retrógrado y hay que cambiarlo de raíz. Además que el idioma Si yo a ustedes les digo estudiantes, Ajá. ¿vos te enojás? No, está perfecto. ¿No te gustaría que yo te llame estudianta? No, Eduardo, porque la E es bisexual. Reverenda estupidez, por cierto. Género. Y entonces, ¿por qué te enojás cuando yo digo chicos? Increíble. Bueno, pero Bueno, eso- yo lo primero que diría, qué pelotuda, ¿no? Digamos, para Bueno, decir, yo qué digo que- pelotuda, qué pelotuda. Qué pelotuda, pues una pelotuda. Bueno, pero Ante todo eso, está ¿viste? abarcando a todos los chicos, o muchos chicos, esta bajada de línea por medios audiovisuales, porque aparte este tema tenía las verdes, o sea, también es lo abortista, lo transgresor, Por la muerte, supuesto, ¿no es cierto? por Tiene supuesto. que ver con todo lo diabólico. Pero lo peor es que estos chicos, los medios, que son parte de este proceso de desintegración, son elementos Parte fundamentales. determinante. Porque llega a todos los chicos, hace que esto sea y bombardean permanentemente. A mí me sorprende de que esto que se dé, los argentinos o hispanoamericanos seamos tan permeables. ¿Cómo es posible que hayamos sido tan permeables? Bueno, vos sabés que siempre hemos tenido una propensión a ser colonizados, ¿no? Yo decía hace unos años que el problema de la Argentina, desde hace mucho, es ser una colonia sin imperio. Vos ves cómo vamos buscando, sobre todo con los gobiernos liberales como el actual, desesperadamente depender de un imperio, ¿no? Sí. Y creo que esta gente que gobierna está muy tranquila, no tanto por el préstamo del Fondo Monetario Internacional, sino porque tiene quienes dé las directivas. Claro. Bueno, siempre se no las necesitan dieron. pensar que además no saben. Desde no, el bueno, pero ahora es 83 en directo, adelante, ahora es directo. lo único que se recibe son directivas. Bueno, O pero sea, acá ahora ningún son gobierno gobernó. absolutamente directas. Ah. Usted puede intervenir con el Banco Central vendiendo dólares y la franja va por debajo del 34 o por arriba del 44, digamos. Y ya está, entonces se queda más tranquilo porque reciben órdenes directas. Directas. En eso también hay transparencia. Pero qué pelotuda, porque digo, o sea, esta chica cree que todo lo que viene después, por el hecho de venir después, es mejor. Claro. Ella cree que los teléfonos celulares son mejor que los teléfonos Aparte de hace 100 años. 150 años. No sé si la había, verdad pero es bueno, una digo. boluda total, como había. Bueno, pero en viste que un ahora programa. están sobre todo los miembros de gobierno y los periodistas afectos con los 70 años, los últimos 70 años. Por supuesto para golpear al peronismo, como siempre. Sí, ¿no? sí. Pero habría que preguntarse si los automóviles de hace 150 años eran mejores o peores que los de ahora. No es tan fácil, digamos, pensar que todo lo que viene después, por el mero hecho de venir después, es mejor. Y que la educación está atrasada. El problema de la educación no es que esté atrasada ni que esté adelantada. Acá no es un problema de adelanto. Porque adelanto hacia dónde, además. Claro. ¿Cuál es la meta? A ver, para esta pelotuda. Claro. ¿Cuál es la meta? La igualdad. La igualdad abstracta e indiscriminada, ¿no? Que no haya diferencia alguna. Ahora, si no hay diferencia alguna, no hay vida. Ya lo pensó Empédocles, perdón del término, pero así se llamaba, un filósofo presocrático, digamos, 600 años antes de Cristo.
cuando dijo que hay vida solamente en los momentos en que el odio y el amor tienen un juego entre ellos y impera en parte cada uno. En los momentos que todo es amor no hay vida, hay una unificación absoluta porque se indistingue todo, ¿no? Y en el momento que solo hay odio, también porque se digrega todo, digamos, ¿no? Esos eran los ciclos famosos de Empédocles. O sea, la meta sería en ese caso, en todo caso, digo yo, ¿no? Supuesto que las mujeres puedan plantear metas, cosa que yo discuto mucho, porque yo creo que hay determinantes biológicos y no solo culturales, ¿no? Sería esa, una igualación abstracta. Pero vuelvo a decirlo, se va a acabar la sexualidad en ese caso, por ejemplo, ¿no? Digamos, la atracción sexual. Claro que ya no va a hacer falta, porque con la inseminación in vitro, artificial, etc., bueno, no se cogerá más, puede ser también, digamos, con estos pibes que hay ahora, vamos a ver muy pronto llegar a eso, digamos, ¿no? Ahora, estos varones tampoco quieren ser varones. Yo no sé, ¿por qué los varones no quieren ser varones y las mujeres no quieren ser mujeres? Hay algo grave en eso. ¿Qué quieren ser? Una cosa indistinta, indefinida. Bueno, eso es el indefinido, pero también está el famoso, la famosa orientación hacia el metrosexual, el tipo que está permanentemente preocupado en lucir como afeminado, sin ser feminado, claro, puro, marica puro. Por eso hablo de desvirilización. Por eso claro. hablo de desvirilización, ¿no? Más que de feminización. Pero mira, para no hablar del demonio, no hablaste del amor. Si hablamos del demonio nos agarra a página 12, a ver si le gusta más esto a página 12. Hay una historia mitológica muy interesante que está vinculada con el dios griego Dionisos. ¿Y qué hacía Dionisos? Cuando se enemistaba con una ciudad griega, antigua, de eso estamos hablando, lo que hacía era influir en las mujeres de un modo muy particular. Entonces las mujeres poseídas por el dios huían al campo, se alejaban de la ciudad, es interesante en el sentido, se alejaban de la civilización, digamos, ¿no? Se rasgaban sus vestiduras, volvían a un estado semisalvaje, digamos, amamantaban fieras. Y otra cosa interesante, se puede ver en Pierre Grimal, en el diccionario de Pierre Grimal mitológico, que es el que está en uso. Y otro aspecto muy interesante, aparte de desgarrarse las vestiduras, enloquecer, gritar, amamantar fieras, era arrancarse los niños que llevaban en las entrañas. Esta era la posesión dionisíaca tan temida por las ciudades. Una de las travesuras de ese dios tan raro, tan cambiante y tan oriental en ciertos aspectos. Esto también es interesante. Se supone que es un dios que viene del Oriente. Nietzsche decía la peste viene de Oriente, ¿no? La peste viene de Oriente. Bueno, entonces esta vez que nos saque por hablar de la posesión dionisíaca. Lo cual es como más elegante, qué sé yo, queda bien. Pero fíjate cómo ya los griegos antiguos veían que la mujer es más propensa a la locura, Y la locura femenina es gravísima, Y estamos, yo creo que en parte en eso, ¿no? También Hegel lo explica en la decadencia de las ciudades griegas, lo explica en la fenomenología del espíritu. Uno de los aspectos que se da es que las mujeres empiezan a tomar el dominio de las ciudades y a mandar sus hijos jóvenes a la guerra con las otras ciudades, digamos, ¿no? A sacrificarlos directamente. Y si no les gusta esto, tenemos a Medea, que es el mejor ejemplo de la locura femenina, digamos. Medea, ¿no es cierto?, la tragedia de Eurípides, sí, donde mata a sus hijos para vengarse. La venganza femenina tiene una profundidad terrible, insondable para el varón, lo vuelvo a decir,
¿no? La maldad femenina es insondable. Bueno, la venganza esa es terrorífica, mata a sus propios hijos. ¿No? Y si queremos agregar algo más, digamos, los invito a ver la señal Investigation Discovery, donde se ve que la cantidad de crímenes es un programa, es una señal que transmite crímenes reales, ¿no? Cambiando algunas cosas. Y no tiene ninguna intención ideológica ni de ningún tipo, qué sé yo, porque lo que importa ahí es sencillamente el trabajo que hacen los investigadores, que a veces tardan 20 años en descubrir un crimen, ¿no? O al criminal. Bueno, ahí se ve más o menos que la cantidad de mujeres que matan varones y de varones que matan mujeres, más o menos equivalente. Así que todo esto es ni una menos, que yo, claro, por supuesto, después los jueces son influidos. Por eso la piba que mató en Mendoza a su novio, al jugador de rugby, le dieron 4 años. Si es un varón que mata a una mujer, le dan 150 años. Estamos en una situación complicada. Bueno, es que el femicidio es más creado por las mujeres, son los que porque al abortar ya están matando hombres y mujeres, o sea que son tan criminales en ese aspecto. Y un tema que decís lo diabólico de la mujer, ¿no? Porque en realidad raya la locura, pero también lo diabólico, ¿no? La posesión, hablamos, ¿viste? El padre Mancuso, y que el 90 y pico % de los casos son mujeres. Y lo vemos en el día a día, el odio de repente hacia el novio, el marido o el ex, el sacarle los chicos, jugar con los chicos, no dejar ver los chicos, ¿no? Y entonces entra también la justicia a jugar un rol en el cual la mujer tiene prioridad, porque hoy el feminismo tiene un poder enorme, claro. Entonces el hombre no puede acercarse, no va a hablar y no puede ver a sus hijos, no puede. Hay años que los padres no pueden ver a los chicos. ¿Viste? Y la justicia siempre recae en beneficio de las madres, que entienden el concepto de madre como, ¿viste? criar a los hijos, cosa de loco. Pero habría que estudiar la situación de la vendetta de la madre contra el padre. Pero ahora veo, viste, que en estos días le cuestionaron a Trump, el presidente de Estados Unidos, le cuestionaron el nombramiento de un funcionario, no seguí el caso en detalle, porque supuestamente abusó, término que no se sabe nunca bien del todo qué quiere decir, porque puede pasar desde un piropo, una violación a un piropo, andás a ver, andás a ver. Hace 30 años no sé qué mujer lo denunció por abuso, y a mí fue muy interesante la respuesta de Trump, que no hace en detalle, pero que rechazó completamente ese punto de vista, ¿no? Te digo la verdad que me resulta cada vez más simpático Trump en muchos aspectos, ¿no? Para su país, no para el nuestro, obviamente, no para el nuestro, pero sí para su país, ¿no? Me parece que es un nacionalista que defiende. ¿Qué es lo que deberíamos aprender de lo? Yo no sé. Bueno, esa cosa deberíamos aprender a defender lo nuestro. Bueno, ¿no? pero ya dijiste que estamos colonizados. Sí. Pero era muy interesante lo que vos planteaste al principio de la educación sexual, y te quisiera escuchar un poco sobre eso, porque yo no tengo tantas ideas sobre ese punto, pero creo que vos sí. Bueno, esto de la educación sexual, que creo que lo hablamos en algún otro programa, bueno, es algo que se quiere imponer de la misma manera que la mujer, porque es una forma de romper el matrimonio, un sacramento. Ya veámoslo también desde el punto de vista espiritual, porque no al cohete se hizo, no al cohete se dan determinadas normas a través de la forma espiritual en la cual ordena la sociedad. Bueno, la globalización, como quiere desordenar a la sociedad, quiere destruir, quiere reducirla porque pone en riesgo su supervivencia, los ricos, en un mundo donde la contaminación puede dejarlos aparte, puede hacer perder el poder, o algún día los pobres se pueden levantar en contra de los ricos y se los cepillen a todos, que también es probable a cierto punto. ¿Cómo lograr convencer de que cada uno se autoelimine? Las mujeres eliminen a sus futuros hijos, los tipos dejen de ser hombres, entonces pasen a ser homosexuales, como es un problema psíquico. Insistimos que es psíquico, a no ser que haya una deficiencia física, que nació hermafrodita o dale cualquier otro término, pero que es físico eso. Ahora el resto es psíquico, como quién sale buena persona o mala persona o alcohólico o qué sé yo. Se van dando determinadas circunstancias
Bueno, todo este poder trata de confundir, pero como no le basta en las futuras generaciones que puedan nacer, desarrollarse en ambientes donde existan normas, tratan de que la cultura psíquicamente los transgredan. Entonces romper la inocencia del niño haciéndole ver elecciones sexuales donde ni siquiera el niño está pensándolo, donde el niño es niño, donde el niño no está midiendo porque no tiene apetito sexual el niño. Bueno, Freud habla de la sexualidad infantil, pero por supuesto... Bueno, pero es distinta, es inocente. Es una sexualidad infantil. Claro, es inocente, no lo percibe. El famoso tema de las zonas erógenas, pero bueno... ahí habla de la pubertad, bueno... Antes, pero es una pregenitalidad, Bueno. Obviamente. Soy muy burro. Es la erotización de la boca en el bebé, bueno, me refiero a eso. Bueno. A esas cosas tan simples. Freud tenía un mambo con eso. No, pero en un sentido amplio del término sexualidad, pero acotado de cualquier manera, porque si no también todo es sexo, ¿no? Pero podemos hablar de una sexualidad infantil, digamos, ¿no? Pero naturalmente eso no define una identidad sexual o de género ni nada, no define nada, porque ahí hay otro problema. Querer imponerle una identidad de género a un niño. Eso es. A los 2 años, a los 3 años. Es eso. Que empiece a determinar una elección siendo protagonista de situaciones que lo obligan al chico ya prematuramente a empezar a perfilarse. Muy bien. Es eso, porque hacerse agarrar entre nene la mano y no jugar a la pelota o cosas típicas que en esa edad surge, hoy es empezar a ver películas y cosas donde son normales. Quisiera solamente vamos a pasar un pedacito, no vamos a hacerlo porque es muy largo, pero vamos a poner el enlace abajo para que usted lo vea todo. Creo que también otros programas aquí en Tele1 lo han tratado, especialmente el de Gisela Barreto ahí sobre la fe. Veamos este pequeño tramo, por lo menos. It's 2018. I can see your beard. I see. You can see my beard? Oh no! En el día de ayer en la Cámara de Diputados se firmó un dictamen donde se endurece fundamentalmente y le abre la puerta de par en par a la ideología de género en la educación sexual. Hi, my name is Josie, and I'm a girl, and I have a penis. Are you nervous? Yes. How come? Do I look scary? La Cámara de Diputados firmó dictamen de mayoría respecto a la Ley de Educación Sexual Integral, lo cual va a obligar a todos los establecimientos educativos a dar dicho contenido. It used to be so simple. You were a boy or you were a girl. But that was then. And this, the next battleground, transgender rights, is now. Born both a boy and a girl.
Mira, puede seguir porque vamos a poner el enlace abajo, pero lo que quiero decir es una locura que hasta nuestros diputados, que muchos peronistas, inclusive, que por lo menos tienen una formación doctrinaria, se supone, de lo que es la construcción que hizo el peronismo, o el aporte que hizo el peronismo, y muchos otros radicales que tienen de Alem y que vienen, ¿no es cierto?, de Hipólito Yrigoyen. Es decir, que hay un concepto formal. Hoy se rompió todo ese concepto. Forman parte de la destrucción de la niñez, de la familia, del concepto humano, y la mayoría son sionistas. Si nosotros vemos y vean la cantidad de sionistas que son los que proponen estos, que terminan siendo útiles y serviciales a este nuevo orden mundial que quiere justamente la eliminación de la población. Porque no puedo creer que todo el mundo se homosexualice, o que la mujer se auto... ¿Me explico? O este es un laburo también que las farmacéuticas y sectores, ¿no es cierto?, donde no, es terrible cómo se destruye todo cómo porque va bajando no hay nada esto, ¿no? Me contaban un caso la otra vez de, bueno, que una madre ve a un nene jugar con muñecas de pronto, un nene de 2 años, entonces ya lo empezó a llevar por el camino de aceptarlo, que era nena. De aceptarlo. Pero es una cosa absurda, porque en un momento una nena puede jugar con autitos, a los 2 o 3 años, el nene puede jugar con una muñeca, y eso no determina no consolida una identidad sexual. Yo digo sexual, porque qué sé yo, ¿qué voy a decir? Lo de género nunca termino de entender, pero no sé. El único género que conozco yo es de la ropa. De la ropa, claro. Eso ya no determina una identidad, hay toda una evolución, se pasa por muchas etapas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, en mi caso por lo menos, quiero ser bien claro en esto, quien se ve inclinado hacia la homosexualidad, que la practique, yo no, sea varón o mujer, a mí eso siempre existió, no me asombra, ni me indigna, ni nada. Lo que me indigna es la promoción de tales cuestiones, la promoción, ¿qué es lo que se hace? Que es algo muy distinto, digamos, ¿no? Ahora, lo otro del lenguaje que hablábamos antes, el lenguaje es patriarcal, aceptemos lo que es patriarcal, Dice los alumnos, se incluye varones y mujeres, ¿no? Y travesti, lo que sea, incluye, va. Ahora, ¿cuál es el problema con el patriarcado? A ver, patriarcado quiere decir poder del padre, ¿no? Poder del padre, literalmente quiere decir. ¿Y no tiene que haber un poder del padre? No tiene que haber un poder. Entonces, ¿dónde encarna la ley? Que es lo que ordena justamente y lo que permite también transgredir. Bueno, ahí viene del año 60. Pero yo quiero insistir en esto. O sea, ¿cuál es el problema del patriarcado? El patriarcado es la mejor cosa que hay. ¿Cómo hemos logrado construir? ¿Qué iríamos hacia un matriarcado? Hacia las mujeres enloquecidas por Dionisos, hacia las mujeres enloquecidas por Dionisos, arrancándose de su vientre sus frutos. Pero acordate en el año 60, cuando empieza esta nueva psicología donde los padres deben ser amigos de los hijos. Y hay nominadas muchos ejemplos donde dice, si el padre es amigo de los hijos no tienen padre. Si los hijos no tienen padre, entonces pierden el sentido de autoridad. Si no tienen autoridad, no respetan a nadie, porque no hay un sentido de autoridad. Ni a sí mismos, porque este es otro problema. Porque y ahí cuando después ellos entran en una pareja o en una relación, en un matrimonio, como quieran llamarlo, digamos, tampoco se atreven a ejercer la autoridad. Bueno, y ahí viene. Si los padres no tienen que ser amigos de los hijos, es ridículo. Los amigos son los amigos, los hijos son los hijos. Bueno, aquí hay otro problema. Pero justamente cómo se empezó a trabajar de tal manera para ir rompiendo la familia. Bueno, esa es la torre, esto con el lenguaje es la torre de Babel. Claro. Ya tenemos el ejemplo bíblico también en eso, digamos, ¿no? O Aristóteles. Aristóteles dice por ahí en la metafísica, si todo significa todo, en este caso sería padre, amigo, hijo, todo lo mismo, nada significa nada. Entonces, ahí también tenemos el problema de los límites, ¿no?
Y todo límite, como te decía al principio, es una renuncia. Si yo digo padre, no digo hijo. Renuncio a decir lo otro. No digo amigo, digo padre. Digamos. Pero lo que sucede, Aristóteles, Platón, 2500 años, por Dios, que si no hay límite, no hay forma. Entonces caemos en lo que Platón en el Tímeo llama la jora, que es una materia informe en movimiento, antes de que el demiurgo le imprimiera las formas. Esto está pensado hace 2500 años. Porque también luchamos con otro problema, vos hablabas de diputados, son ignorantes. Manuel, son ignorantes, son brutos. Basta ver una sesión en diputados o en Senado, son muy brutos, no estudian, no saben nada. ¿No? Comparar los debates cuando estaba una Avellaneda, un Sarmiento, qué sé yo, cualquiera de ellos, un Alberdi, y muchos otros. ¿No? Es decir, que hay una situación de auténtica barbarie, no la barbarie de la que hablaban los liberales, que esa no tenía nada de barbarie, una barbarie en serio, digamos, un enorme nivel de ignorancia. Yo tengo que recordar que el límite y la forma son complementarios, o que sin límite no hay forma y sin forma no hay nada. Tengo que recordar eso, tengo que recordar la metafísica de Aristóteles, tengo que recordar el Timeo de Platón. Deberían hacer lecturas en las escuelas. Si hay algo que criticar en las escuelas es que no se enseñe filosofía, que no se enseñe teología, lo he dicho en 1000 reportajes de hace muchos años. En las escuelas hay que enseñar religión, pero no confesionalmente, sino presentarla a los... Si la religión es el fenómeno más importante del mundo, desde los comienzos de la humanidad, porque los hombres en la religión se pensaron a sí mismos. Las distintas religiones, no estoy hablando del catolicismo o del cristianismo en general. La religión, sí. Entonces, no se enseña religión. No se enseña religión. Educación sexual, en cambio. No hay mejor educación sexual que la religión, porque te permite entender dónde estás parado. Y vuelvo a decirlo, no confesional, que un día vaya un sacerdote, otro día vaya un no sé cómo se llaman los sacerdotes musulmanes, qué sé yo. Pastor, jeque, ¿cómo que se llama? No sé, un sheik, o algo así. Que, no sé. Que vaya un rabino, que otro día vaya un taoísta. ¿Por qué no? O no son, o si hay todavía alguien que pueda enseñar el principio del brahmanismo. La ética de Confucio, una de las más antiguas y lúcidas de la humanidad. Y sí, tenía un sentido religioso. Y eso no se enseña. Y en cambio, ¿qué se enseña? Educación sexual. Y bueno, es eso. Es romperle la cabeza y la inocencia a los chicos. Pero es eso. Vamos a seguir este tema, ¿eh? Pero respeto por las normas que enseñaba Confucio, lo puede entender un chico. Se puede hacer de una forma simplificada y lo puede entender perfectamente. Vamos a seguir este tema. Time is money, dicen los gringos. Che, gracias. No, a vos, por favor. Mil gracias y vamos a seguir este tema. Gracias. Bueno, qué interesante programa hemos tenido con Silvio Maresca en esto, ¿no? Porque hablamos de este tema tan interesante, ¿no? El poliamor tan interesante, es llamarlo promiscuidad en sí. No existe el amor, existe el sexo, ¿no es cierto? El amor es otra cosa, el amor tiene otro sentido la palabra. Quieren destruir la palabra amor porque la palabra amor significa otra cosa, como también hablar de la interrupción del embarazo. O hablar son palabras o la patria que se utiliza tanto y que en realidad ya perdió el sentido, ¿no? Porque se le da otro sentido. Es decir, como en el lenguaje, entre que hemos visto en los chicos, de la E reemplazando el masculino y el femenino,
también lo hacen en todo, porque forma parte del idioma, forma parte de todo este esquema que los medios de comunicación, estos centros de poder nos bajan y tratan de alterar las culturas de cada uno de los países. Por eso la globalización nos englobaliza a todos y nos hace perder quiénes somos nosotros. Y si en la globalización perdemos la identidad de nosotros, en la globalización se pierde la identidad de hombre, mujer, chico, sexo, ¿no es cierto? Y también todo esto que hablan los chicos en la nueva construcción cultural, en realidad es la nueva destrucción cultural. Se destruye la cultura. Bien dijo Silvio, la subversión se revierte, es una subversión, se quiebra todos los valores para ir a nada, ir a la nada. Porque en realidad lo que estamos yendo es a la nada, no hay nada que lo reemplace. Yo me acuerdo cuando en la época de Menem decían, bueno, está rompiendo las instituciones liberales. Está rompiendo las instituciones liberales nacionales, todas las instituciones en alguna forma. Entonces, tampoco hay un reemplazo de esas. Entonces, al no haber un reemplazo de esas instituciones, se banaliza todo y se destruye todo. Entonces, acá no hay nada. Es más permeable a que vengan, como bien dijo Silvio, a ser colonizados. Y nosotros somos colonizados desde hace mucho tiempo. Tuvimos coletazos de nacionalismo en la época de Rosas, tal vez de Roca un poquito, en Irigoyen otro poquito, en Perón otro poquito, y después no hubo más nada. Todo fue destrucción, autodestrucción y perder el sentido de quiénes somos. Y ese sentido de quiénes somos, ya no entendemos qué es la diferencia entre promiscuidad, amor, sexo. De hecho, la destrucción de la familia. La destrucción de la familia, en el sentido del amor que trae Cristo, ¿no? Por eso la cristofobia y el anticristo, que bien hablamos, porque era un amor distinto, es un amor al prójimo, un amor donde tenemos que entregarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, levantarnos, sin el celo, el odio, la rabia, ¿viste? Toda esta cosa que forma parte, ¿no es cierto?, de nuestras relaciones humanas, pero que sabemos y distinguimos que eso está mal. Y al estar mal ya sabemos que hay que tratar de aminorarlo, porque entonces hace que el amor florezca y que la convivencia sea una cosa más ética, más llevadera, más de convivencia, si no estaríamos matando unos a otros. Bien trajo el ejemplo, ¿no es cierto?, de los orígenes, donde la mujer se volvía loca y entonces mataba a sus hijos, y eso lo vemos hoy. Estamos viviendo esa misma locura que planteó 600 años antes de Cristo, al hoy que está viviéndose 2000 años después de Cristo. Increíble cómo volvemos. El tema de los chicos, esos transgenders y no sé cuántos, donde la sexualidad, estamos viendo también el tema de identificar, ¿no? Si uno ve una inclinación en un chico, por lo menos tratarlo psicológicamente, si lo ve el maestro, lo ve el padre, pero como rompieron la familia, el padre es amigo de los hijos, la madre es amiga de las hijas, son amigos, son todos amigos y entonces no hay una referencia de autoridad. Nadie vela por el chico porque están pensando cómo tener guita, comprar el auto, cambiar la ropa, ser mejores, estar en el método sexual, en la mujer sexual y entonces entramos en un abandono al hijo. Entonces no nos preocupamos ni siquiera por el hijo, le dan guita para que vaya, compre, se entretenga, tenga el celular, esté jugando con la PlayStation. Es decir, ¿cómo tenemos a un chico entretenido donde lo forma y lo educa otro ambiente, que es la televisión diabólica, y no ellos? Entonces el padre trabaja, la madre trabaja, el otro trabaja, aparece cualquiera cuidando al chico. Es la destrucción de la familia indirectamente por la ambición de tener. Pero nadie se preocupa en el chico qué inclinación tiene, porque si tuviera una inclinación, para eso están los psicólogos. O uno no va al psicólogo cuando tiene problemas. Los argentinos no somos expertos en psicólogos. El 90% de la población se psicoanaliza. Bueno, ahora menos porque hay pobres, el pobre no tiene para pagar el psicoanálisis. Pero toda la clase media tiringa, estúpida, y la clase alta, todos se psicoanalizan porque tienen problemitas. De todas maneras, no se preocupan en los chicos, porque quieren tener más. Es decir, todo es complejo, ¿no es cierto? Y habló perfectamente de la religión por lo menos nos ordena, nos hace el sentido de trascendencia. Si no hay sentido de trascendencia, ¿cuál es el sentido? Hay un librito que publicó Juan Pablo II, interesante, Silvio, muy interesante, que hablaba de evitar las relaciones prematrimoniales. ¿Por qué era importante
Por supuesto que esto es religión pura nuestra, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la importancia de llegar al matrimonio virgen, los dos, ¿no? Por eso la gente se casaba más jovencita, y aún casándose jovencita, sus matrimonios duraban años. Tal vez era la construcción cultural que hablaban de esa época. Pero lo curioso es que duraban años. ¿Por qué? Porque entre ambos descubren esa primera relación. Es como una cosa íntima entre los dos. Si esa intimidad ya la vivió con otro, ya cuando llega al matrimonio, después de desgastado en tantas relaciones sexuales, ya no tiene el mismo sentido, por eso duran poco, porque ya no me gusta, porque qué sé yo, porque tal otra. Es decir, no hay esa cosa de descubrir. Entonces, la primera relación, cualquiera, que yo lo intimo a que me diga si se olvidaron alguna vez de la primera relación sexual que tuvieron. Nunca jamás se van a acordar de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, no se van a acordar de ninguna, se van a acordar siempre de la primera. Entonces, Juan Pablo II hablaba de esa trascendencia de la primera. Más allá de que después hubiera otros problemas que no llevaran esa relación matrimonial, etc. Pero esa primera es importantísima. Cuando esa primera se desvaloró, no hay otra. Ya después las cosas son distintas y encima hay una carencia de formación, de entendimiento de lo que es el matrimonio, es decir, lo que es esa unión, ¿no? Y los hijos, que en realidad nos enseñaban en los colegios católicos y en las iglesias. Antes de casarse siempre tenía que tener un curso, y ese curso duraba 2 años, no era un cursito así como hoy en día. Se tomaba conciencia de lo que era el matrimonio y la recepción de los chicos, ¿no? La procreación de los chicos. ¿Cuál era la responsabilidad de los padres? En fin, todo eso se rompió. Pero se rompió en esta globalización, que viene desde hace años, desde los años 60, donde empieza esta nueva psicología, donde hay que romper el padre e hijos. Entonces ahora se rompe los matrimonios hombres-mujer, ahora después se rompe entre los chicos, se rompe la sociedad con esto, y todo está roto. Por eso uno dice, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, está el sionismo, está la globalización, está el dinero, está la usura, está todo eso. No quiero alargar más, fue larguísimo mi cierre. Pero forma parte de todo esto que debimos haber tratado con Silvio, y que estoy seguro que nos vamos a volver a tratar, porque son temas muy valiosos, muy importantes. Así que, Silvio, seguiremos, no sé si en el próximo programa, pero este tema hace a revolver un poquito todo esto. Son los de largo alcance. Gracias, Silvia. Gracias a todos ustedes. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero.